Hola, mis queridos guerreros de élite, de nuevo con ustedes para llevarle otra de las entrevistas que habíamos prometido. Hoy estamos con el apóstol Belfort Guthrie. Es un tremendo guerrero, es experto en la parte del estudio de los demonios, es profeta, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenido Belfort, mi querido apóstol, amigo y amado. Danos un poquito de referencia de tu historia, cómo empiezas, qué es lo que sucede, qué pasa cuando te hacen profeta, cómo viene todo eso, por favor. Bueno, realmente es un privilegio poder estar en esta entrevista. Hace 22 años que estoy ministrando el tema de guerra espiritual y esto nace de lo siguiente. En una ocasión estaba haciendo guerra espiritual en la iglesia, pero sin la solidez que tenemos ahora, sino simplemente como se nos enseñaba antiguamente a pelear contra ciertos espíritus conocidos en la Biblia. Y de pronto llego a casa y viene un momento muy especial porque mi esposa me dice: mi mamá está muy enferma y necesito ir a cuidarla. Y como no teníamos quien nos cuide a las niñas, ella dice: voy a ir con las niñas. Y bueno, yo me quedaba solo ahí, no había problema. Ella sale y justo cuando termino, yo tenía todavía esos televisores que se cambian con selector, entonces de eso, cuando uno lo apaga todavía queda la lucecita, ¿no? En esa ocasión yo apagué el televisor y me retiro hacia mi cama y encontré 3 demonios que estaban parados en la puerta de mi cuarto. Era un enano, era otro más o menos de mi altura y otro que sobrepasaba el dintel de la puerta. Señor mío, que tuve miedo, porque nunca había tenido esa experiencia. Me puse a orar, me tapé la cabeza y le dije: Señor, que se vayan, porque una cosa es orar y otra cosa es guerrear. Pero cuando llegó el momento, tuve la revelación de parte del Espíritu Santo de esa confrontación. Y ahí es como empezó hace 22 años atrás. Gracias al Señor hemos ido levantando diversos ministerios de guerra espiritual y el año pasado vino la inquietud de parte del Espíritu de poder escribir un libro que ayude, porque al igual como yo me encontraba en aquel entonces, hay muchos ministerios dentro de las iglesias que, voy a usar una palabra no muy elegante, pero están pateando oxígeno. ¿Por qué? Porque están golpeando al aire. No hay efectividad en la guerra espiritual, sencillamente porque no se conoce el terreno del enemigo. Te vas a dar cuenta, querido José, que los mejores guerreros espirituales han sido los ex brujos, los que antes estuvieron en el territorio de las tinieblas, porque conocen muy bien el ambiente. Y luego cuando el Señor los rescata, esos son los peligrosos. ¿Por qué? Porque conocen bien a su enemigo. Entonces el Espíritu Santo en todos los 22 años de trayectoria de guerra espiritual me ha hecho pasar por muchas situaciones muy difíciles que me han permitido tener un conocimiento de esa forma. El año 2005, estando yo en un ayuno, empecé a tener una crisis de identidad, porque siendo pastor de la iglesia El Alfarero, no me sentía pastor, porque cada ministerio tiene sus características, y estando ministrando en el pastorado, yo decía: Señor, yo no cumplo con esos requisitos, ¿qué soy? Y de pronto me voy a un ayuno. Es más, en aquel entonces ni siquiera tenía amigos ministeriales, entonces me fui a un hotel a ayunar. Me alquilé una habitación por 3 días, hablé con el administrador, le dije: soy pastor, mostré mis credenciales, le dije: voy a entrar en ayuno, no me molesten los 3 días, no vayan a limpiar, no se preocupe, ya luego vamos a arreglar. Entonces pagué todo y me entré. Y mientras estaba en ese tiempo de búsqueda del Señor, viene el Espíritu Santo y me dice que prenda la tele. Y yo dije: pues Señor, estoy en ayuno. Y él dice: prende la tele. Entonces encendí la tele y justo ese hotel tenía la red Enlace, la red cristiana Enlace. Y justo estaba hablando un ministro y dice: hay un ministro en Sudamérica que está pasando por una crisis existencial. Tiene problemas de identidad ministerial. Amado, así te dice Dios, te escogí por profeta. Uy, caí yo en la cama ese rato. Dije: ¿seré yo, Señor? Luego yo dije: puede ser coincidencia. Y me quedé mirando. Luego viene otro predicador, también reconocido. Y él está predicando y dice: sí, Espíritu Santo, sí, está bien. Disculpen, dice, tengo que interrumpir porque lo que me dice el Espíritu es muy fuerte. Hay un varón
en Sudamérica, dice, en un lugar como altiplano, no sé si es Bolivia o Perú, pero le está preguntando a Dios, ¿qué es Él? Y el Señor te manda a decir, varón, te escogí por profeta. Segunda cosa, yo caí de rodillas llorando, pero era como Gedeón ahí, Señor, ¿será verdad? Y quise probar en ese momento. Ese rato me tocan la puerta y me dice, Señor, tenemos que hacer mantenimiento al aire, hemos tenido un problema en otra habitación, vamos a cortar la energía de los aires, ¿no? El resto va a estar, me dice, pero los aires vamos a cortarlo. Ok, le dije. Entonces yo abrí la ventana y me senté junto a la ventana. Como solo habían cortado la parte eléctrica de los aires acondicionados, la tele seguía funcionando. Y de pronto estoy mirando y aparece una mujer, la profeta Ana Méndez Ferrell. Y yo le decía, Señor, si realmente yo soy llamado a ser profeta, dame una confirmación una vez más. Y en esta, amado, realmente yo quedé impactado. Porque está la mujer orando, está hablando de libertad, estaba promocionando un libro, Sentado en Lugares Celestiales, recuerdo que era el libro, y ella está ministrando a una mujer y le está ayudando a salir de esas prisiones que habían. Termina la ministración y dice, hay un ministro que en este momento está sentado junto a una ventana y está preguntándole al Señor, ¿qué es Él? Así te dice el Señor, te escogí por profeta. Y ahí caí. Entonces el Señor empezó a entrenarme. Como yo no tenía apoyo porque la denominación a la cual pertenezco en aquel entonces no sabía nada y más bien teníamos rechazo de parte de lo que significa la guerra espiritual, empecé a viajar. Salí del país buscando material. Y llegando ya con todo eso, gloria a Dios, empezamos en la guerra espiritual. Y eso por resumirte la historia, porque son 22 años de mucho trabajo, ¿no? Y entonces ahí hemos llegado hasta el momento. El año pasado hubo la inquietud, como te comentaba hace ratito, de escribir un libro. Y el libro lleva por título Características anatómicas de los demonios, una herramienta práctica para liberar a los cautivos. Claro, aquí tenemos una de las joyas más preciosas que podemos encontrar. Se trata de demonios. Y usted dirá, bueno, se volvió loco José, que es la cosa más preciosa. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido que al ser cristiano hay una sola cosa que tenemos seguro, la guerra espiritual. Yo le voy a dar la palabra a nuestro querido apóstol para que él nos hable de este libro, en qué consiste, cómo está conformado, qué fue lo que lo motivó a escribirlo y cómo lo podemos utilizar como herramienta poderosa contra la guerra espiritual. Perfecto, querido José. Voy a explicarles un poquito. Este libro está cargado no solo de conocimiento, sino está cargado de experiencias. Son 22 años que están metidos dentro, revelaciones de parte del Señor, de cómo se mueven las estructuras. En un ejército hay jerarquías y también en el ejército de las tinieblas también tiene sus propias jerarquías. La Biblia en el libro de Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, y va mostrando la jerarquía. Entonces, la palabra del Señor nos está ya declarando que hay una jerarquía con la cual tenemos que luchar. A veces la iglesia ha quedado luchando con demonios que solamente están afectando a nivel personal. Sin embargo, hay potestades que están afectando naciones. Bolivia, por ejemplo, tiene muchas potestades que están afectando y estamos viviendo lo que estamos viviendo porque se está guerreando a un bajo nivel, se está guerreando contra entidades que afectan personas, pero no estamos liberando naciones. Hay entidades que afectan continentes. Entonces, aquí en el libro estoy hablando sobre entidades que trabajan a ese nivel. Segundo aspecto, cada capítulo no solamente describe la anatomía de los demonios, sino que también está dando la jerarquía y es un capítulo de referencia y enseñanza para guerrear contra esto. Podemos encontrar oraciones que nos van a ayudar a liberar. El capítulo 8 habla de la autoliberación, que también es muy necesaria. Hay un material muy interesante que lleva por título La guerra espiritual, el pan diario de los hijos. Y entonces ese material es muy didáctico
Y es muy parecido a lo que el Espíritu Santo me reveló a través de lo que está escrito en este libro. Es algo didáctico donde vamos a poder encontrar las herramientas necesarias para autoliberarnos y también para poder liberar a aquellos que están siendo oprimidos y a algunas personas que están siendo atacadas sin saberlo. Hay gente que va por la calle y de pronto cae y dice, parece que me tropecé. Y no, son demonios que están intentando asesinarlos. Hemos tenido casos así. Hay lugares donde uno entra y se siente un ambiente pesado, lúgubre, frío. Y la gente dice, no sé, ¿qué pasa? Debe ser que la gente de esa casa tiene mal carácter. No, no se trata de eso. Son puertas demoníacas, son regiones que han sido tomadas. Cuando uno va a comprar una casa, vamos a poner ejemplo, vamos a comprar una casa que ya está construida y nosotros no sabemos qué aconteció ahí. Pudo haber un asesinato, o cuando se iba a construir pudo haber tantos cementerios clandestinos que hay, y hoy en día hay tantos lugares donde le ofrecen tantas facilidades para comprar una casa y uno puede decir, bueno, esta casa es nueva, no tiene ningún ataque, pero uno no sabe. Eso se llama cartografía espiritual. Tendríamos que hacer un estudio de ver qué es lo que sucede, y muchas veces sucede eso, que ha habido lugares que han sido utilizados por sacerdotes satánicos, donde se han hecho cultos, donde se han hecho sacrificios, y obviamente a la luz del día no se ve nada. Entonces la gente viene, construye, pero eso ya está ocupado espiritualmente por regiones demoníacas. Entonces este libro ayuda bastante a poder entender todo ese nivel y va a levantar realmente guerreros de alto nivel. Bien, hay algo que me queda como inquietud. Habíamos dicho que todo cristiano cuando se mete en este camino, la garantía que tiene es que va a tener guerra. Pero escuchamos a muchos de nuestros hermanos decir, no, ese no es mi área. O no, a mí déjeme tranquilo con la multiplicación, déjeme tranquilo con la sanidad, déjeme tranquilo con otras áreas. Yo estoy de acuerdo que a todos se nos entregan dones específicos porque hay muchas tareas dentro del reino. Pero, corrígeme si me equivoco, ¿es necesario realmente aprender a guerrear como una materia, no como una electiva, sino como una materia prerequisito, por decirlo, troncal, correcto? ¿Qué opinas de eso? Bueno, el cristiano por naturaleza debe ser guerrero, porque escrito está en la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿de qué violencia está hablando? No está hablando solo de la rapidez, sino que está hablando de un confronto. La Biblia entera nos muestra que hay una guerra entre los cielos y las tinieblas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados. Si bien es cierto, todos no son llamados a ser parte del ejército, pero todos tienen que saber manejar un arma. Vamos al plano natural. No todos los que van al cuartel a hacer el servicio militar obligatorio van a ser parte del ejército, van a ser de la milicia, van a ser de la policía, pero todos deben estar preparados y conocer con qué armas van a luchar. El cristiano es igual. Puede ser que no vaya a ser llamado a formar las filas del ejército guerrero que tiene, vamos a llamarle la tropa de élite, el SWAT espiritual, pero sí tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque un cristiano que no sabe cómo defenderse, que no sabe manejar la palabra para guerrear contra las huestes espirituales, amado, es una oveja que está fuera del redil y seguramente es presa fácil. Gracias por la aclaración. Ahora, bajo ese mismo criterio, ¿cuáles serían las herramientas básicas que cualquier cristiano que no le interese, entre comillas, lo de pertenecer a ese cuerpo de élite en la guerra espiritual, para poder por lo menos sobrevivir, si lo queremos decir de alguna forma, o poder defender su territorio llamado familia, que es lo que más se está atacando hoy día? ¿Cuáles serían esas herramientas básicas que tú consideras que debe tener? Me parece espectacular esa pregunta, porque esto va a traer mucha luz a la gente que realmente está pasando por situaciones difíciles que no las comprende. Primero, debe tener una vida de santidad. Todo cristiano debe ser llamado a la santidad. Okay, perdón que te interrumpa, pero hablamos mucho de santidad. ¿Qué aspecto específicamente? Porque si buscamos la definición, santo es separado para Dios. Pero creo que te estás refiriendo a algo que va un poquito más lejos. ¿Nos puede ampliar un poco? Por supuesto. La santidad a la cual me refiero es
pasar tiempo en la presencia de Dios, en la habitación de Dios. Cuando pasamos tiempo en la habitación de Dios, somos impregnados del aroma del Padre. Segundo aspecto, vivir una vida de adoración, que esto no tiene nada que ver con cantar alabanzas o canciones, sino que tiene que ver con que tu vida sea ejemplo para otros. Y eso significa, y nos lleva al tercer mover espiritual maravilloso, que es vivir la palabra. Y para vivir la palabra, obviamente, tenemos que conocerla. Entonces, del cristiano debe tener su tiempo devocional, debe tener su tiempo de oración, debe tener su tiempo de lectura de la palabra. Estamos hablando de cosas básicas, de cosas sencillas, ¿no? Para poder conocer. Porque no podemos ir, y perdón por esta expresión, pero no podemos ir a la guerra a agarrarnos a cocacho. Tenemos que tener herramientas, tenemos que tener armas. Y el arma de todo cristiano es la oración, el ayuno, la intimidad con Dios, la búsqueda, pero sobre todo es el conocimiento de la palabra. No basta con ir y congregar el domingo y escuchar una linda palabra de motivación o de liberación o de sanidad. Necesito tener herramientas para poder luchar por mi familia, que es mi territorio, es lo que Dios me asignó. Eso es mío, yo debo luchar por él, independientemente de la guerra que se pueda hacer después. Perfecto, entonces, bajo ese criterio, todos los cristianos tenemos que prepararnos porque todos caemos por una de tres cosas. La falta de santidad, la falta de oración o intimidad con nuestro Padre y la negligencia nuestra. Porque de nada nos sirve ser santo y orar mucho si al final de cuentas estamos sentados sin hacer nada. ¿Es correcto? Ok, entonces, partiendo de ese principio, todo este mover de guerra espiritual que se está poniendo tan en auge ahora por la necesidad de lo que está viviendo el país, por la necesidad de lo que están viviendo las iglesias. Hubo una profecía que decía, y toda la corrupción del gobierno saldrá a flote. Pero según la palabra, los primeros que serán juzgados será el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos puede decir con respecto a las iglesias y esa profecía en particular? Escuché esa profecía, pero yo creo de que lo que Dios está queriendo es ordenar la casa. Es inevitable y según la palabra podemos reconocer de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Recientemente he leído la publicación de que ya se inauguró el tercer templo en Israel. Por lo tanto, estamos hablando que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la Escritura, la palabra, dice que Él vendrá por su novia. Y Él no va a venir por una iglesia desordenada, greñuda, mal preparada, sino que dice la palabra que va a venir por una iglesia ataviada, es decir, preparada. Y creo que todo esto que está aconteciendo, Dios lo está poniendo para que la iglesia se prepare, porque tiene que estar preparada para recibir al novio. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, otras insensatas, pero también hablamos de que 5 estaban preparadas y las otras no, eran parte, son iglesia, porque toda mujer de la cual habla la Biblia es una figura de la iglesia. Entonces hablaba de que habían 5 iglesias, vamos a llamarlo así, que estaban preparadas, pero habían 5 que no estaban preparadas. Son parte de la iglesia, es cierto, pero no estaban preparadas. Y Él viene por una iglesia preparada. Por lo tanto, más que nunca, hoy en día, como tú decías, se está hablando de guerra espiritual. Porque al igual que en el ejército, en una forma natural, tiene que haber una disciplina, tiene que haber un régimen, tiene que haber una forma de... Un militar no es así por así. Tú vas a tránsito, vas a la policía, ellos tienen horario, no importa la jerarquía, ellos tienen que dar reporte, ellos tienen que formar, ellos tienen que entregar su parte diario, porque hay una disciplina. Y creo que en este tiempo la iglesia en general, en el mundo entero, se ha puesto muy liviana, porque se ha dejado llevar por ciertas corrientes, ha enfocado su mirada solamente en una área y ha dejado de lado muchas áreas pendientes. Y creo que todo lo que está aconteciendo, no solo en Bolivia, sino alrededor en Sudamérica y Centroamérica, es parte del plan de Dios para alinear su iglesia. Por lo tanto, yo creo que el año 2019, cuando hacemos gematría bíblica, hablamos del año 19, 9 más 1, 10, está hablando del complemento, está hablando de la llenura, está hablando de que viene un tiempo de aceleramiento y también viene un tiempo de que justamente cuando hablamos de aceleramiento, la palabra dice que el que ciega alcanzará al que cosecha.
Estamos hablando de que viene una aceleración de tiempos. Estamos hablando de que hace más de 16 años ya no vivimos días de 24 horas. Se han ido acortando. Estamos hablando de que nuestra prioridad debe ser ahora evangelizar, llevar la palabra al inconverso, que haya conversiones. Estamos hablando de que en esta aceleración, el año 19, viene un año de mucho trabajo, porque tiene que haber cosecha. No me presentaré delante de mi Señor con las manos vacías. Es un año de trabajo, es un año de cosecha, es un año de producción. Perfecto, entonces aquí podemos mencionar dos aspectos básicos. No solamente bastará con que la persona por sí misma empiece a abrir su corazón al Espíritu para que sea sanada, sino que también las iglesias tienen que abrir su corazón al Espíritu para que Él entre y pueda remover toda el agua podrida, por decirlo de alguna forma, que hay adentro, estancada, para que todo el hedor, toda la cosa que está en mal estado salga y pueda venir un verdadero avivamiento. Si lo planteamos desde ese punto de vista, el otro día hablábamos de tres espíritus que tienen a las iglesias estancadas. Hablábamos de la mediocridad y hablábamos de la mente de pobreza, y hablábamos también de otros que ahora mismo no me acuerdo, pero eran tres aspectos que tenían que ver. ¿Nos puedes comentar al respecto? El tercer espíritu era el espíritu de distracción, ¿sí? Porque la iglesia está distraída, ¿no? Cuando hablamos de que hay un estancamiento, estamos hablando de que existe un material tremendo dentro de la iglesia, pero que está, voy a llamarlo de esta manera, está ocioso. No se le está dando la función que necesita. Y esto precisamente es por el espíritu de distracción. Comentaba hace un momentito, la iglesia ha tomado otros aspectos. Hoy en día a nivel mundial se ha tomado mucho el tema de la economía, se ha tomado mucho el tema de los números, porque como que entró una competición entre las congregaciones de cuál es la más numerosa o cuál es la más lujosa, y como que se ha hecho una élite o un estrato social dentro de la iglesia. Y no encontramos ese aspecto dentro de la Biblia. Más bien la palabra del Señor nos exhorta a no hacer diferencias. Y esto es parte de lo que este espíritu de distracción ha hecho. ¿Por qué? Porque la gente corre donde le van a dar buenas noticias. Ah, venga aquí, le voy a profetizar un carro. Venga aquí, le voy a profetizar matrimonio. Venga aquí, le voy a profetizar. Entonces la gente viene ahí, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrá comezón por oír. Pero ¿el oír qué? Cuando vas con una palabra de corrección, la gente dice, no, esta iglesia no me gusta. Entonces, estamos hablando de que la corrección que está viniendo a la iglesia es alineándola porque se está preparando para una batalla fuerte con el reino de las tinieblas. Al estar acercándose con mayor aceleración el fin de Satanás y sus demonios, ellos están desesperados y están hoy en día tú vas a encontrar a nivel mundial, hay muchas denuncias de supuestos pastores que cometen muchos errores, supuestos pastores que están trayendo desastres al pueblo, y esos son espíritus de confusión. Jesús dijo, cuidado, vendrán falsos cristos. O sea, no solamente falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, sino falsos cristos, supuestamente falsos enviados. Y por eso es que necesitamos más que nunca salir de ese espíritu de distracción, salir de ese espíritu de letargo, voy a decirlo así, de modorra espiritual, de adormecimiento. Y esto solamente se hace con gente que despierta y empieza a despertar a los otros. Entonces necesitamos despertar a la iglesia hoy en día. Necesitamos hacer esos trabajos. Sé que Dios tiene un ministro para cada tipo de persona. Por lo tanto, dejemos de luchar entre iglesias, dejemos que Dios levante a los que van a ser los que van a traer los números, dejemos que Dios levante a los que van a activar la economía, porque es necesario, la iglesia necesita economía, pero los que han sido llamados a un dato específico, a una tarea específica, amados, yo le digo en el nombre de Cristo Jesús, no codicie lo que otro ministro tiene. Vaya y haga lo que Dios le demandó a usted hacer. Porque cuando usted hace lo que Dios le dijo, así usted tenga 5 personas, usted alcanzó el éxito. Porque usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando usted se preocupa en competir con otros, usted cayó en el engaño de Satanás y las tinieblas. Así que, amado José,
Eso es lo que la iglesia debe hacer hoy en día, retornar a su diseño y quitarse de la mente lo que es la competencia entre iglesias, porque cuando vamos a la palabra, Jesús no viene por iglesias, viene por una sola. Todos conformamos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos un propósito para el cual Dios nos levantó. Perfecto. Cerrando entonces, me gustaría que lanzara una palabra profética para este 2019 a nivel general y a nivel personal. Perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, ahora bajo la unción del Espíritu Santo, desato una bendición para la iglesia de Cristo en Bolivia y específicamente en Santa Cruz. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que se levantan poderosos ejércitos en todas las áreas a las cuales Dios ha llamado para poder levantar, para poder edificar, para colocar cimientos sólidos en la iglesia. Declaro un tiempo de corrección en la iglesia de Cristo. Declaro un tiempo de alineamiento. Declaro un tiempo de unidad, porque la aceleración de los tiempos también trae unidad. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo se levanta como un pilar fundamental para poder poner las bases a nivel personal. Declaro, y los cielos sean abiertos y testigos de esta palabra, que todo aquel varón o mujer que decide alinearse al propósito de Dios, recibirá revelación, recibirá la provisión y recibirá el respaldo de la palabra del Señor por andar conforme a lo que Dios estableció para su vida. Amado, usted que está visitando este portal, usted que está escuchando esta palabra, alíñese ahora al propósito de Dios y le aseguro, el éxito va a estar respaldado por Dios y todos sus ángeles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias. Realmente ha sido un privilegio. Como siempre, compartir contigo es nutritivo porque siempre sacamos algo nuevo. Ya vamos a seguir hablando, vamos a tener tu libro ya en el portal para que la gente pueda adquirirlo. Ya vamos a pasar los datos de dónde y cómo puede adquirirlo, cuestión de que le sirva como una especie de manual con otros que también estamos preparando para que tengamos herramientas, porque si bien es cierto no nos gusta leer mucho, pero tenemos que empezar a hacerlo. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Bendiciones, hermano.